La casa zumbaba con el sonido de maletas cerrándose y voces demasiado altas. Los chanclas de Marisol golpeaban contra el azulejo mientras pasaba por mi lado por tercera vez, con un sombrero de sol en una mano y su celular en la otra. Doblé otra toalla y la puse en la bolsa que me había pedido organizar. Joaquín gruñó desde el pasillo. «¿Empacaste el cargador de la tableta de mamá?» La voz de Beatriz flotó desde la habitación de huéspedes. «Lo tengo». «Y el bloqueador solar. FPS 70 esta vez. El sol de la costa es implacable». Marisol me miró entonces, su voz suave pero ensayada. «Mamá, solo estaremos fuera una semana. ¿Puedes regar el jardín trasero cada mañana?» «¿Sabes lo caprichosos que son los jitomates?» Asentí. «Claro. Y las gallinas», añadió, apenas deteniéndose. «No olvides recoger los huevos temprano, antes de que empiecen a picotear». Sonreí. «O algo por el estilo». Mis manos alisaron las esquinas de la bolsa de tela. El aroma del romero aún se adhería a ellas desde que corté hierbas esa mañana. Beatriz apareció en el pasillo, con gafas de sol puestas aunque todavía estábamos dentro. «Dejamos la cocina surtida. Solo calienta la sopa si estás muy cansada para cocinar». Sonrió, pero su sonrisa nunca llegó a sus ojos. Nunca lo había hecho. Joaquín levantó la última maleta y la llevó rodando hacia afuera. Los seguí hasta el camino de entrada, observando cómo Marisol reía por algo que él susurró. Su cuerpo inclinándose hacia él, alejándose de mí, Beatriz se deslizó al asiento trasero, ajustando las rejillas de aire antes de que alguien más subiera. Marisol caminó hacia mí, ajustando las correas de su bolsa de playa. «Mamá, de verdad, gracias por cuidar la casa. Sé que es mucho, pero ¿sabes lo que significa este viaje para nosotros? Las primeras vacaciones de verdad en años». Se inclinó y besó mi mejilla ligeramente, de manera automática y antes de que pudiera responder. Ya estaba en el coche. La puerta se cerró. El motor arrancó mientras retrocedían. Joaquín saludó. Beatriz no. Marisol miraba su celular. Levanté la mano, pero la bajé antes de que pudieran verla. El polvo seguía al coche mientras giraba por el camino. La luz del sol reflejándose en las ventanas lo justo para ocultar sus rostros. Me quedé ahí hasta que el sonido de las llantas sobre la grava se desvaneció. Dentro, la casa se sentía más silenciosa de lo normal. No tranquila, vacía, como si algo hubiera sido arrancado y llevado sin preguntar. Caminé a la cocina. Me serví un vaso de agua y me quedé junto al fregadero. A través de la ventana, el jardín brillaba bajo el sol del mediodía. La tierra estaba seca. Los jitomates necesitarían agua pronto. Los huevos ya estarían calientes. Dejé el vaso en el fregadero y alcancé mi sombrero de sol colgado junto a la puerta. La casa no resonó cuando cerré la puerta de malla detrás de mí. Simplemente aceptó el silencio, como siempre lo había hecho. El viento cambió ligeramente. El aroma del jazmín flotó en el aire tenue, distante, como algo casi olvidado. Caminé por el sendero trasero hacia el gallinero, con las manos vacías, el corazón más pesado de lo que quería admitir. Para cuando llegué a la cerca, el teléfono dentro de la cocina ya estaba sonando. Antes pensaba que el silencio era prueba de paz, que si nadie alzaba la voz, nadie azotaba una puerta y todos tenían su plato a tiempo, significaba que el amor vivía en las paredes. Ahora pienso diferente. Esa tarde, me senté en el porche desgranando frijoles mientras las gallinas cacareaban de fondo. El sol estaba cálido, pero no cruel. El tipo de calor que endulza los jitomates y broncea la piel con suavidad. No la quema. El tipo de día por el que la gente viaja kilómetros para disfrutar a menos que nazcas en él. Y entonces lo dejas atrás. Esta casa se construyó cuando aún era joven. Mi esposo y yo vertimos los cimientos nosotros mismos cuando el cemento se sentía como una promesa. Cargamos madera bajo el calor del verano y lo llamamos progreso. Ligué tablas. Elegí papel tapiz.
Planté jazmín junto a la ventana para que nuestra hija creciera con algo hermoso alcanzando su cuna. Esa cuna ahora está en el ático, cubierta, olvidada. Marisol dijo que no la quería para sus hijos, demasiado vieja, dijo, insegura. Qué curioso que las cosas que alguna vez la sostuvieron ahora se consideren peligrosas. Recorrí el perímetro del jardín y arranqué las hojas muertas de la albahaca. La tubería de riego tenía una fuga otra vez cerca de los calabacines. Tendría que arreglarlo por la mañana. No era un trabajo difícil, solo uno que nadie más recordaba hacer. O tal vez lo recordaban. Pero asumían que yo lo manejaría. Siempre lo hice. Cuando Marisol tenía 15 años, le dijo a una maestra durante una ceremonia de premiación que le debía todo a su increíble padre. Él llevaba 6 años muerto para entonces. Recuerdo haber aplaudido de todos modos. Recuerdo haberme dicho que no importaba quién recibiera el crédito, siempre y cuando ella lo lograra. Ahora me pregunto si ahí empezó todo. Yo retrocediendo. Ella olvidando que alguna vez estuve al frente. Los estantes de la despensa están llenos. Me aseguré de eso. Lentejas, arroz, jitomates enlatados del otoño pasado, menta seca en frascos, encurtidos caseros que dijeron que estaban un poco demasiado ácidos, pero que Beatriz empacó en su hielera de todos modos. Caminé a la lavandería y vi sus canastas vacías. Toda la ropa que lavé y doblé el día anterior. No me dieron las gracias. Tal vez pensaron que lo habían hecho. Tal vez una sonrisa de Marisol se suponía que lo cubría. El título de esta tierra todavía lleva mi nombre, Cárdenas, el nombre de mi esposo, el mío. El buzón ahora dice Vega. Sin embargo, su nombre, no el mío, pero eso tampoco lo notan. El teléfono seguía parpadeando cuando regresé adentro. Llamada perdida, número desconocido. La borré, afuera. El sol comenzaba a ocultarse detrás del granero. Revisé el candado de la reja. Caminé por la cerca como lo había hecho durante años. Un halcón volaba en círculos arriba. Las gallinas se dispersaron. Yo no. Regué el jardín justo cuando la luz se volvía dorada. Los jitomates estarían bien por la mañana. De vuelta adentro. Cerré la ventana de la cocina y puse la radio en una estación que me gustaba. Jazz, de algún lugar donde nunca había estado. Me senté sola a la mesa y escuché. Entonces el teléfono sonó otra vez. Esta vez. Lo contesté. La voz al otro lado era educada, cortante y ensayada, como suenan las personas cuando no esperan problemas pero están entrenadas para manejarlos de todos modos. Señora Cárdenas, le llamamos del Banco del Bajío. Necesitamos confirmar unas transacciones urgentes en su cuenta. Sentí mi cuerpo quedarse inmóvil, la silla de la cocina debajo de mí. La taza caliente en mis manos, todo lo demás se volvió secundario. ¿Qué tipo de transacciones? Pregunté. Hubo un intento de transferencia bancaria esta mañana por 60,000 pesos, además. Recibimos documentos solicitando un cambio en la titularidad y los datos de contacto en varias cuentas conjuntas. No respondí de inmediato. La taza tocó la mesa con demasiada suavidad. ¿Quién inició los cambios según el formulario enviado digitalmente? Fue su hija, la señora Marisol Vega. Ella se registró como su apoderada financiera, pero usted es la titular principal. Y no tenemos registro legal de poder notarial o tutela. Así que lo marcamos como sospechoso. Por eso le llamamos directamente. La forma en que dijo tutela hizo que algo ardiera en mi garganta. Nadie tiene esa autoridad, dije. Ni mi hija, ni nadie. Hubo una pausa. Luego la mujer dijo, ¿autoriza alguna de estas solicitudes? No. ¿Quiere que pongamos una restricción temporal a todos los cambios en línea hasta que pueda visitar una sucursal en persona? No, no temporal. Quiero una restricción total, sin cambios, sin transferencias, sin nuevos beneficiarios, sin mi firma física, nada verbal, nada electrónico. La escuché teclear rápidamente. Entendido. Le gustaría designar una nueva contraseña para verificación. Le di una palabra que nadie en esta casa pensaría en usar.
¿Algo más en lo que pueda ayudarla hoy? Señora, ya lo hiciste, dije. Me llamaste. Después de que colgó, me quedé ahí sentada un buen rato. La casa ya no se sentía silenciosa, se sentía alerta, como si las paredes mismas estuvieran esperando a ver qué haría. Caminé al cajón donde guardábamos las garantías, los recibos, los cupones basura que nunca usábamos. Saqué la carpeta azul que Marisol me dio el mes pasado, solo para agilizar las cosas. Había dicho. Adentro había formularios con mi firma al final, con apariencia legal. Los había firmado sin leer la letra pequeña, porque confiaba en ella, porque era mi hija. Había confiado en ella con mis compras, mis medicamentos, las goteras del tejado. Nunca había pensado en proteger lo único que construí con mis propias manos y décadas de mi vida. Abrí la puerta trasera. Las gallinas dormían en el gallinero. El aire olía a hierba cortada y madera vieja. Siempre había sido así. Silencioso, rutinario, confiable. Salí descalza. Crucé el patio hasta el borde del campo donde la cerca se inclinaba ligeramente a la izquierda. Las tablas estaban sueltas. Le había pedido a Joaquín que las reparara hace un mes. Dijo que lo haría cuando pudiera. Nunca lo hizo. Miré la tierra. Mi tierra. Habían intentado mover 60,000 pesos como si no fuera nada. Como si no tuviera nada que ver con el ganado que ayudé a criar. Las noches que pasé moliendo harina. Las comidas que me salté cuando las cuentas apretaban. Y no la llamaron a ella. No llamaron a Beatriz. Me llamaron a mí. Porque mi nombre todavía está en todo. Todo. Regresé a la casa. Las ventanas brillando tenuemente ahora. Mientras la última luz de la tarde se desvanecía, mañana necesitaría encontrar el número de alguien que supiera más que solo contraseñas. Necesitaba un abogado. A la mañana siguiente, desperté con la misma pesadez con la que me había dormido. Se asentó en mi pecho, como tela húmeda incómoda, pero imposible de ignorar. Herví agua para café y no tosté el pan. No tenía hambre. Miré el teléfono en la encimera como si pudiera sonar otra vez y terminar lo que ayer había comenzado. En cambio, llamé yo, primero al banco. Pedí a la misma mujer con la que había hablado antes. Y cuando me dijeron que no estaba disponible, pedí a alguien de servicios para adultos mayores. Mi voz no tembló. Ni una vez. Quiero que todo esté bloqueado, le dije al hombre que finalmente contestó. Todo acceso conjunto, todos los permisos de transferencia, nada de actividad digital, ningún usuario secundario, y quiero que me contacten en persona antes de que algo se mueva. Entendido, sí. Señora, dijo, ¿le gustaría revocar las cuentas vinculadas existentes? Sí. ¿Y eliminar a los firmantes autorizados? Sí. Hizo una pausa. También podemos añadir una nota para señalar comportamientos inusuales. Hágalo. Tomó 30 minutos. Repetí muchas veces, pero cuando colgué, me sentí más limpia que en meses. Me senté un rato. Luego, saqué la carpeta azul del cajón otra vez. Pasé a la página con mi firma y leí cada palabra a su alrededor. No conocía todo el lenguaje legal, pero entendí su forma con sentimiento dado demasiado rápido. Poder entregado sin pensar. Llamé a Celia después. «Estás despierta temprano», dijo. Su voz rasposa por el sueño. «Necesito un abogado», dije. Estuvo callada un momento. Luego, «¿Quieres que vaya?» «No, solo un nombre. Renato Solís». Se jubiló una vez. Regresó cuando su esposa falleció. Inteligente, tranquilo. Cobra la mitad de lo que vale. Está en el pueblo. Gracias. Nora, si sea lo que sea esto, no estás equivocada en sentirlo. Colgué suavemente y escribí su nombre en un recibo viejo. A media mañana. Llamé a su oficina. Una mujer respondió. Voz suave, sin rodeos. Tiene una cita a las 3. Estaré ahí. Pasé las siguientes horas limpiando los barandales del porche y regando la esquina lejana del jardín. La parte que Marisol dijo que era demasiado trabajo para seguir cultivando. Los jitomates ahí eran tercos, siempre los últimos en madurar.
pero eran los más dulces. A las 2:30. Me puse mis zapatos buenos, los de cuero, que aún no se habían agrietado. Tomé el camino largo hacia el pueblo. El sol estaba alto y el viento suave. Conduje con las ventanas abajo. Su oficina estaba junto a la vieja tienda de alimentos para ganado. Nada sofisticado. La sala de espera olía a polvo y alfombra gastada. El tipo de lugar donde los secretos se guardan, pero no se juzgan. Renato salió él mismo a recibirme. Cabello gris, hombros anchos, ojos que no parpadeaban. Ofreció agua. Decliné. Nos sentamos en su oficina y le conté todo, cada detalle, cada formulario, cada duda, cada llamada. Cuando terminé, miró los papeles y dijo: «Contaban con que nunca revisarías». Asentí. «Pero lo hiciste». Lo hice. Se giró hacia su computadora y comenzó a escribir. «Podemos revocar estas autorizaciones hoy. Redactaremos nuevas protecciones. Y si quieres, podemos empezar a escribir un nuevo testamento. Quiero». Asintió una vez. «Entonces empecemos». La impresora zumbó. Firmé donde me indicó. Hice preguntas. Le pedí que repitiera cosas. Nunca me hizo sentir pequeña por preguntar. Para cuando me fui, el aire había cambiado. Algo dentro de mí también. No solo estaba defendiendo mi terreno, lo estaba reclamando. Cuando regresé al camino de entrada, el sol aún estaba alto sobre la cerca. Bajé de la camioneta y vi el correo sobresaliendo del buzón. Encima había una postal. Océano azul brillante, sin mensaje en la parte trasera, solo con cariño. Marisol. La llamada llegó a la mañana siguiente, justo después de que vertí el último del abono en el bancal del jardín. El teléfono sonó 5 veces antes de que me molestara en alcanzarlo. «Mamá». La voz de Marisol era frágil, más tensa de lo usual, como si estuviera estirada sobre algo que ya no podía mantener unido. «¿Sí? Algo está mal con las tarjetas. Ninguna funciona». Joaquín probó la suya, luego la mía, incluso la de mamá. «Todo está rechazado». Me limpié la mano en el borde del delantal y me apoyé en la encimera. «Estamos en el café del hotel. Ni siquiera podemos pagar el desayuno». Añadió: «Nos están diciendo que necesitamos otra forma de pago o tendremos que irnos». No dije nada. «Mamá, ¿te escuché?» Y entonces miré por la ventana hacia el jardín. El sol apenas tocaba el borde del césped. La tierra aún estaba fresca. Apenas despertando, las congelaste. «¿Verdad?», preguntó. Su voz se alzó, ahora afilada. Bloqueé el acceso. Dije: «A las cuentas». Y rebosé todas las autorizaciones. «Mamá, ¿por qué harías eso? Intentaste mover 60,000 pesos sin decirme». Hubo un silencio tan denso que podía escuchar su respiración. «No intenté robarte. Solo estábamos reorganizando cosas. No es lo que dijo el banco». De fondo, escuché a Beatriz, su voz subiendo, indignada y nasal. «Dile que estamos varados. Dile que necesita arreglar esto ahora». Luego Joaquín, más bajo: «Pregúntale qué pasa. Esto es ridículo, mamá. Necesitamos acceso a nuestro dinero. Ni siquiera podemos rentar un coche ahora. Puedes solo llamar al banco y descongelar las cosas por 1 día o 2. Solo hasta que regresemos». «No, no es mi emergencia». Su jadeo fue casi teatral. «¿Qué te pasa?». Exhalé lentamente. «Me pediste que regara tus jitomates y cuidara las gallinas. Lo hice. No me preguntaste si necesitaba algo. Nunca lo haces. Eso no es justo. Confiamos en ti para cuidar la casa mientras no estábamos». «No». Esperaban que me quedara callada. «Como siempre, mamá. No podemos volver a casa sin ese dinero. Hay una terminal de autobuses en el pueblo. Y mucha gente a la que has llamado familia antes que a mí. Estoy segura de que alguien puede ayudarles». Se quedó en silencio otra vez. «Nunca me preguntaste si quería quedarme atrás». Añadí: «No me preguntaste si estaba cómoda firmando esos documentos. Ni siquiera me preguntaste si necesitaba algo de la tienda antes de que se fueran. Pero ahora que tienen hambre, vuelvo a ser útil». «¿Es esto una venganza?». «Es memoria», resopló. «No puedo creer esto».
Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿qué han hecho por mí últimamente? Marisol. Nada. Ni siquiera un suspiro en la línea. Te sugiero que empieces a resolver las cosas, dije. Y luego colgué. Me quedé ahí un momento. La casa a mi alrededor se sentía inusualmente quieta, como si también estuviera escuchando. No temblé. No lloré. Puse el teléfono suavemente de vuelta en su base. Luego salí. Las gallinas estaban picoteando el césped, ajenas a cualquier tensión más allá de la cerca. Me puse los guantes y caminé hacia los bancales de jitomates, para cuando me arrodillé en la tierra. El sol había subido lo suficiente para iluminar la esquina lejana del patio, donde estaba el viejo banco bajo el árbol de higos. No me había sentado ahí en años, no desde que mi esposo falleció. Tal vez era hora, o tal vez no todavía. Escuché pasos en la grava, alguien acercándose desde el otro lado de la cerca. Era Celia quien venía por la puerta trasera. No tocó, nunca lo hacía. Así era ella, mitad amiga, mitad testigo, todo instinto. Traía una bolsa de papel marrón con jitomates de su jardín, y esa mirada que tiene cuando sabe algo y desearía no saberlo. Traje los últimos de mis romas, dijo, sosteniendo la bolsa como una ofrenda. No quería que se echaran a perder. Asentí y los tomé. Quedarán bien para salsa. No se sentó de inmediato. Solo se quedó cerca del banco bajo el árbol de higos, mirando hacia el campo como asegurándose de que estuviéramos solas. Luego lo dijo. Estuve en la oficina de registro la semana pasada. Renové las placas de mi camioneta. Me quedé callada. Ya sentía hacia dónde iba esto. Marisol estaba ahí. No me vio. Estaba con Joaquín. Aún no dije nada. Estaba preguntando sobre transferencias de títulos. Dijo que la propiedad estaba en transición por tu edad. Preguntó si el título podía actualizarse antes, ya sabes, para facilitar la herencia. No parpadeé. Hay más, dijo. Mencionó que estaba investigando residencias para adultos mayores. Dijo que era demasiado para ti estar aquí sola, que necesitabas apoyo. ¿Eso es lo que llaman ahora?, pregunté. Celia no sonrió. Pensé que tal vez solo estaba preocupada por ti. Pero luego Beatriz dijo algo que me puso la piel de gallina. Me miró directo a los ojos. Dijo, para cuando lo note. Todo estará resuelto. No nos peleará. Cerré los ojos por un momento. No para llorar, solo para evitar que algo se derramara demasiado rápido. Pensé que debías saberlo. Dijo Celia suavemente. Asentí. Gracias. Finalmente se sentó a mi lado. Por un rato. Ninguna habló. Las chicharras tumbaban en los árboles. Las gallinas revoloteaban en la tierra detrás de nosotras. Piensan que estás sola, dijo suavemente. Lo estaba, respondí. Pero estoy empezando a recordar que no nací así. Celia extendió la mano y dio una palmadita en la mía una vez. Luego se levantó. Si necesitas un testigo para algo legal, estoy al otro lado de la cerca. La miré. Pensaron que no pelearía. Has estado callada, no débil. Se fue por el mismo camino por el que vino. Me quedé ahí un rato. Los jitomates intactos, el sol cálido en mis rodillas. Lo habían planeado, no por crueldad, tal vez, pero por conveniencia. Y eso, de alguna manera, era peor. La brisa cambió, en algún lugar de la casa. El teléfono sonó otra vez. No me moví para contestar. Me levanté. Tomé los jitomates y los llevé adentro. Luego fui al archivero en la lavandería y saqué el testamento que mi esposo y yo escribimos hace décadas. Era hora de escribir el mío. Extendí todo sobre la mesa de la cocina, las carpetas, los sobres, los papeles que Marisol alguna vez me dio con un bolígrafo y un casual. Solo unas cosas del banco. Mamá, para ayudarnos a manejar las cuentas cuando estamos ocupados, había firmado sin dudar. Ese fue mi error. Antes creía que la confianza era parte de ser madre, que si tu hija decía, es por tu bien, no necesitabas cuestionarlo. Pero esa mañana leí cada palabra, despacio, con cuidado. Al principio, todo parecía un desorden.
copias de facturas de servicios, estados de cuenta antiguos, recordatorios de seguros. Pero entre medio estaba un formulario notariado de la Cooperativa de Crédito del Centro. Mi firma, apenas legible, garabateada al final. Le había dado a Marisol un poder financiero duradero. Estaba fechado el invierno pasado, el día que me trajo sopa cuando tenía gripa y no podía levantarme de la cama. Ese mismo día, había deslizado estos papeles frente a mí. Solo queremos estar preparados, había dicho, por si alguna vez pasa algo. Había confiado en la palabra nosotros, otra página, otra firma, esta vez, otorgándole acceso a documentos de bienes raíces. Me recosté en la silla, cada músculo de mi espalda rígido con el recuerdo. ¿Qué más había firmado? Volví a hojear la carpeta y encontré una carta de su abogado. Sin firmar, pero redactada sugiriendo una transferencia de propiedad mientras el progenitor permanezca en pleno uso de sus facultades. Para asegurar una herencia sin problemas y eficiencia fiscal, no era abogada, pero ya no era la mujer que asentía. Sonreía y no hacía preguntas. Reuní los papeles y manejé directamente a la oficina de Renato. No preguntó por qué estaba ahí. Solo me indicó que me sentara y puso una libreta legal frente a él. Necesito saber qué di, dije. Asintió y comenzó a revisar los documentos. Algo de esto puede revertirse, dijo finalmente. Algo tomará tiempo. Algo requerirá probar que no estabas completamente informada cuando firmaste. No lo estaba, dije, pero probarlo dependerá de cómo se presentó. Me dijo que era solo para pagar cuentas, solo para ayudar. Me miró por encima de sus lentes. Mucho daño se esconde detrás de esa palabra. Comenzó a redactar los primeros avisos de revocación. Usó términos como rescindir y anular. Palabras que sonaban afiladas y necesarias. Querrás entregar copias directamente, dijo. Hazles saber que estás al tanto. Pienso hacerlo. Bien. Observé la impresora escupir página tras página. Cuando llegué a casa, el aire se sentía diferente. No más pesado, más claro. Como si la niebla de ser manejada finalmente se hubiera disipado. Puse los documentos en una carpeta limpia y la etiqueté con marcador negro grueso, copia de Nora. Se quedó en la encimera de la cocina junto a la panera. Visible, imposible de ignorar. Esa tarde. La saqué otra vez y revisé cada palabra que Renato había escrito. Me aseguré de entenderla. Cada párrafo, cada cláusula. No volvería a firmar a ciegas. Para nadie. El pasado no podía deshacerse, pero podía reescribirse. Y eso comenzaba sabiendo dónde pertenecía realmente mi nombre. A la mañana siguiente. Iría al pueblo otra vez, esta vez a presentar todo con el registro. Pero esa noche hice té y dormí con la carpeta bajo mi almohada. Renato Solís me recibió de la misma manera que la primera vez, mano firme, asentimiento tranquilo, sin un ápice de sorpresa, como si mujeres como yo entraran a su oficina todos los días con carpetas llenas de firmas que no podían explicar. Puse los documentos actualizados en su escritorio y me senté. Leí todo lo que me diste, dije. 2 veces echó un vistazo a la carpeta. Luego se recostó en su silla, cruzando las manos sobre su abdomen. ¿Y qué quieres ahora? Quiero que todo se revierta. Cualquier cosa que tocaron, cualquier cosa que firmé bajo una comprensión falsa, asintió. No lentamente, no dramáticamente, solo como alguien confirmando un trabajo por hacer. Entonces comenzaremos. Se giró hacia la carpeta, hojeando cada página con dedos que parecían desgastados pero precisos. Tuviste suerte de que fueran impacientes, dijo. Si hubieran esperado hasta que algo realmente te incapacitara, estaríamos teniendo una conversación diferente. Entonces, ¿no es demasiado tarde? No, dijo simplemente. Estás justo a tiempo. Golpeó la 3ª página. Este de aquí, poder notarial. Técnicamente válido. Pero podemos revocarlo. No estabas bajo coacción. Pero podemos argumentar tergiversación. Especialmente si no había un abogado presente cuando firmaste. No lo había.
Solo ella. Y Sopa. Dio una risa corta y seca. Luego sacó una hoja nueva. Necesitaré una declaración jurada firmada, indicando exactamente qué entendiste en ese momento y cuándo te diste cuenta de lo que realmente significaba. Asentí. En cuanto al intento de transferencia de dinero, continuó. Lo documentaremos como evidencia de mal uso. Fortalece tu caso. Quiero cambiar el testamento. Dije. Hizo una pausa. Para excluirlos, no. Para eliminar suposiciones. Para dejarlo tan claro que no puedan tergiversarlo en nada más. No me importa quién se sorprenda. Me importa que sea mío. Bien, dijo. Ese es el pensamiento correcto. Comenzó a redactar un nuevo borrador, uno con un lenguaje que sonaba como cercas alrededor de todo lo que importaba. La casa, la tierra, las cuentas de retiro, el coche. Nadie debería tomar tus decisiones por ti mientras estás viva solo, porque esperan que tu muerte les beneficie. Dijo claramente. Lo miré entonces, directo a la cara. ¿Por qué haces esto? Sus ojos no titubearon. Porque demasiadas mujeres decentes piensan que estar calladas es lo mismo que estar protegidas. Trabajamos durante 3 horas. Me dio el número de un notario. Un segundo juego de cerraduras para cambiar. Una lista tranquila de formas de recuperar mi poder sin alzar la voz. ¿Algo más?, pregunté cuando terminamos. Una cosa más, dijo, deslizando un formulario final sobre el escritorio. Presenta esto en el condado. Actualiza el título de la propiedad para reflejar la propiedad única, sin transferencia condicional. Hace más difícil que reclamen confusión después. Tomé el bolígrafo y firmé mi nombre. Cada letra clara y deliberada. Cuando me levanté para irme, no ofreció un apretón de manos otra vez. En cambio, dijo, te sentirás culpable cuando lloren. Solo recuerda ese es su malestar con los límites. No tu traición, no lloré, no temblé. Metí la carpeta bajo mi brazo y salí de la oficina con cada paso sintiéndose más mío. Cuando llegué a casa, el sol apenas comenzaba a suavizarse. Caminé por el jardín sin guantes. Pasando mis dedos por cada hoja, seguía siendo la mujer que regaba los jitomates. Pero también era la mujer que podía proteger lo que construyó. Esa noche, me senté en el porche con un bolígrafo y una libreta amarilla. Y comencé a escribir el tipo de carta que nunca pensé que necesitaría. Miré la libreta amarilla en mi regazo. Mi letra ya llenando las primeras 3 páginas. Las palabras no salieron enojadas, salieron seguras. La finca había estado en nuestra familia por 3 generaciones. Pero la historia no hace algo sagrado. Lo que lo hace sagrado es el cuidado, el trabajo, las personas que aparecen cuando nadie las ve. Y esos no eran ellos. Alcancé la siguiente hoja y escribí en un lenguaje claro y directo. Mi tierra, mi hogar y cada activo que tenía no se prometerían más a la sangre. Irían a alguien que lo necesitara. Escribí el nombre de la organización que Renato había mencionado, una pequeña fundación sin fines de lucro que proporcionaba vivienda transitoria y apoyo laboral para mujeres mayores de 50, mujeres que, como yo, habían sido llamadas una carga cuando dejaron de ser útiles. La idea de mi habitación, mi rincón tranquilo del mundo convirtiéndose en un lugar seguro para alguien sin otro lugar a donde ir, no me entristecía. Me hacía estar segura. Dejé el bolígrafo y revisé todo una vez más. La casa, la tierra, la cuenta de retiro, el ganado, la camioneta vieja. Ningún artículo tenía un nombre de familia adjunto. Estarían furiosos y yo lo sobreviviría. A la mañana siguiente, llevé el borrador a Renato. Revisó cada cláusula y escribió la versión final. Lo firmé frente al notario que llamó. Sus ojos escaneándonos a ambos como si hubiera visto demasiadas familias desgarradas por lo que pensaban que merecían. Esto es a prueba de todo, dijo Renato después de sellar la última página. Bien, dije. ¿Quieres notificarles? Quiero esperar, dije. Llamarán pronto otra vez. Hice 4 copias, una para el condado, una para la fundación, una para mi caja de seguridad en el banco. La última se quedó en mi bolso. Esa noche,
Fui al armario y saqué una caja de madera que mi esposo construyó el año después de casarnos. No la había tocado en más de una década. Adentro estaban cartas de mis padres, fotos de mis hijos cuando aún me miraban con algo como asombro, y el título de la finca, amarilleando en los bordes. Puse el Nuevo Testamento junto al Viejo y cerré la tapa. Luego me senté en mi silla junto a la ventana y miré hacia el borde del jardín, donde la cerca había comenzado a inclinarse otra vez. Joaquín dijo que la arreglaría. No lo hizo. Tal vez la dejaría así. Un recordatorio de que las cosas rotas aún pueden sostenerse. El sol se ocultó detrás del granero, y la luz alcanzó el borde del bancal de jitomates. Estaban madurando. Esa noche recibí un mensaje de Beatriz. Solo una línea de texto. Necesitamos hablar. Estás siendo irrazonable. No respondí. No dijo hola. No preguntó cómo estás. Apagué el teléfono y lo puse boca abajo en la encimera. Que se preguntaran, que se sentaran en el silencio que me dieron durante años, porque ahora ese silencio me pertenecía y estaba lleno de poder. Esperé hasta que el sol estuvo lo suficientemente alto para iluminar la mesa del comedor. La hora en que excusas como recién despertamos o estamos con amigos no tenían peso. No envié un mensaje, no mandé un correo, llamé. Marisol contestó al tercer timbre. Mamá, su voz era cautelosa, como si ya supiera que algo estaba mal, pero aún no quisiera enfrentarlo. Quise hacerles una llamada de cortesía. Dije, ¿qué quieres decir? Todo está congelado. Dije, las cuentas, el acceso a la propiedad, las autorizaciones legales, todo. Se quedó callada. Luego rió, pero fue la risa que hace la gente cuando piensa que estás bromeando. Mamá, por favor, esto se está poniendo ridículo. No es una amenaza, está hecho. La escuché inhalar bruscamente. ¿Estás bromeando? No. ¿De qué estás hablando? He revocado el poder financiero. Ya no tienen acceso. Actualicé el testamento. La casa no irá para ti, ni para Joaquín, ni para Beatriz. Las cuentas están aseguradas. La tierra está fuera de alcance. Y he contratado un abogado. Tartamudeó. ¿Por qué harías después de todo lo que hemos hecho por ti? Todo lo que han hecho por mí, pregunté, aún tranquila. ¿Te refieres a dejarme sola manejando una finca completa mientras vacacionan con mi dinero? ¿O te refieres a tomar decisiones a mis espaldas fingiendo que era cuidado? ¿O fue la conversación en el registro sobre vender este lugar antes de que me fuera? No es mamá, no fue así. Tengo un testigo, una vecina que escuchó todo. Ella malinterpretó. Solo estábamos planeando con anticipación. Siempre has dicho que querías dejarnos algo. Querer dejar algo no es lo mismo que entregar todo antes de que esté lista, o ser tratada como un marcador de lugar hasta que consigan las llaves. Se quedó callada otra vez. No pedí nada más que respeto, dije, y en cambio, obtuve papeles manipulados y silencio cuando necesitaba ayuda. No preguntaste qué necesitaba. Asumiste que no importaba. Su voz bajó. Entonces, ¿qué? Nos estás cortando. Estoy tomando de vuelta lo que es mío. Mamá, no. No puedes llamarme así y esperar que signifique lo que solía. Hiciste esto transaccional. No eres tú. No eres cruel. No lo soy, pero tampoco soy tonta. Ahora estaba llorando. O intentándolo. Podía escuchar la tensión en su voz. Como alguien interpretando el dolor más que sintiéndolo. Esto va a lastimar a mucha gente, susurró. Ya lo ha hecho, respondí. Solo que no notaste cuando el dolor era mío. No grité, no amenacé, no expliqué más de lo necesario. Marisol, dije finalmente. Espero que tomes esto como una oportunidad para mirarte al espejo y no solo al testamento. No respondió. Así que terminé la llamada. Y esta vez, cuando puse el teléfono abajo, no sentí que algo se rompía, sentí que algo comenzaba, afuera. Una brisa sacudió las estacas de los jitomates. Salí al porche. Vi el polvo asentarse en el sendero y tomé la carta que había comenzado para la fundación. Era hora de enviarla. Llegaron tarde en la tarde.
el polvo levantándose detrás del coche como una advertencia. Joaquín cerró la puerta primero. Con pasos pesados como siempre, Beatriz lo siguió. Arrastrando una maleta por la grava como si la hubiera ofendido personalmente, Marisol iba atrás, con las gafas de sol puestas. Aunque el sol ya se había ocultado detrás de los árboles, no me levanté. Me quedé donde estaba, de rodillas en el bancal del jardín, persuadiendo vida nueva de la tierra. «¡Mamá!», llamó Marisol, su voz ya tensa con indignación. «Necesitamos hablar. Ahora». Terminé de regar las coles antes de girarme. «Escucho», dije. Joaquín señaló hacia la casa. «¿Congelaste todo? ¿Mientras estábamos fuera?». «Asentí una vez. Nos humillaste», siseó Beatriz. «Ni siquiera pudimos pagar la cuenta del hotel correctamente. Tuvimos que pedir prestado dinero a un compañero de trabajo de Joaquín y pregunté». Se miraron, sorprendidos, como si esperaran lágrimas o disculpas o excusas. «No, calma». Marisol dio un paso adelante. «No se trata solo del dinero. Mamá, nos sacaste de todo. Nos cerraste la puerta de nuestra propia casa». «No es su casa», dije. «Nunca lo fue». Parpadeó. «¿De qué estás hablando?». «He vivido aquí, viviste aquí». Interrumpí. «Porque te dejé. Porque quería ayudar mientras se ponían de pie». «Eso fue hace 5 años». Joaquín resopló. «Esto se trata de control». «No», dije. «Esto se trata de propiedad, de mi vida, mi tierra, mi nombre». La voz de Marisol se quebró. «¿De verdad reescribiste el testamento?». «Sí». «¿Y lo estás dando a desconocidos?». «No», dije, poniéndome de pie lentamente, sacudiendo la tierra de mis rodillas, a mujeres que saben lo que es ser invisibles en su propia casa. Me miraron como si me hubiera convertido en alguien irreconocible. Tal vez lo había hecho. O tal vez solo era finalmente visible. Beatriz cruzó los brazos. «¿A dónde se supone que iremos?». «Hay rentas en el pueblo. Renato dijo que el mercado de alquileres está abierto esta temporada». Joaquín abrió la boca, luego la cerró. No me regodeé, no sonreí. Simplemente volví al jardín y regresé a mi trabajo. Los jitomates necesitaban poda. Entraron a la cocina sin pedir permiso. Eso, al menos, no había cambiado. Beatriz se sentó en el taburete junto a la encimera, brazos cruzados, su expresión cuidadosamente ensayada en ese tipo de irritación paciente reservada para tratar con ancianos. Marisol se apoyó contra la puerta de la despensa, como si fuera su hogar y estuviera tolerando mi berrinche. Casi habría funcionado hace años. Me serví té y no dije nada. «Mamá», comenzó Marisol, «realmente necesitamos hablar de lo que está pasando. No estás siendo tú, estoy siendo exactamente yo», dije, sin levantar la vista. Beatriz intervino. «Lo entendemos. Estás molesta. Tal vez algo se malinterpretó. Pero esta reacción exagerada no es bueno para ti». Giré y la miré a los ojos. «¿Crees que congelar cuentas, reescribir mi testamento y cerrar mi propiedad es una reacción exagerada?» «Creo que es dramático», dijo fríamente, «y innecesario. Podríamos haberlo resuelto como familia». «Como familia», repetí. «¿Te refieres a cuando intentaron vender esta tierra a mis espaldas? ¿O cuando me trajeron papeles para firmar mientras estaba enferma en cama?» La mandíbula de Marisol se tensó. «No fue así. No caminé a la encimera. Tomé la carpeta y la desplegué como un mazo de cartas. Vamos por la lista. Poder financiero duradero firmado sin explicación legal. Intento de transferencia de 60,000 pesos bloqueado por el banco. Una conversación escuchada en el registro sobre colocarme en una residencia. Puedo seguir». La voz de Marisol se alzó. «Estábamos tratando de hacer las cosas más fáciles. Dijiste que estabas cansada. Dijiste que la finca era demasiado». Dije que estaba cansada. Dije en voz baja. «No que era desechable». Beatriz resopló. «Estás convirtiendo esto en un drama de traición. Es solo logística. Todas las familias pasan por esto». «No, Beatriz, no todas las familias dejan a su madre en un jardín mientras toman cócteles en la costa».
No todas las familias mienten sobre sus intenciones y luego la hacen sentir loca cuando lo descubre. Estás torciendo todo, espetó Marisol. Estabas de acuerdo con que ayudáramos hasta que dejaste de estarlo. No, dije otra vez. Estaba de acuerdo con ayudarles. Ustedes no me ayudaban. Se ayudaban a sí mismos. Parecía que quería gritar, llorar, colapsar en la versión de sí misma que alguna vez fue pequeña y perdonable. Pero esta vez no entré en esa historia. ¿Crees que no sé lo que han dicho a mis espaldas? Continué. Que soy terca, confundida, demasiado emocional para tomar decisiones, que debería ser trasladada a algún lugar donde puedan manejarme mejor. Contaban con que no notaría hasta que fuera demasiado tarde. Silencio. Los crié para creer en la justicia, dije, no en el derecho. Cociné. Limpié y estiré el dinero para que pudieran ir a la universidad. Me privé para que tuvieran más. Y ahora piensan que eso justifica tomar lo que queda, porque creen que ya es suyo. Las manos de Marisol temblaban. Beatriz miró al suelo. No estoy enojada. Dije finalmente. Estoy clara. Y la claridad no desaparece solo porque no les gusta. Salieron de la cocina sin decir otra palabra. Los viejos trucos, culpa, lástima, falta de respeto educada ya no funcionaban aquí. Y por primera vez en mi vida, no me sentí cruel por decir no. Me sentí completa. Abrí la puerta trasera. Salí al porche y me senté en la silla que mi esposo construyó antes de que llegara el cáncer. El viento se movía suavemente entre los árboles. Y desde dentro de la casa, escuché la puerta principal cerrarse. Habían empacado sus maletas. Los dejé ir. Joaquín apareció a la mañana siguiente con una bolsa de herramientas y la misma sonrisa que usaba para salir de problemas cuando era adolescente. La que llevaba cuando abolló el lado del granero con el tractor, o trajo un cachorro callejero después de que ya había dicho que no. Pensé en arreglar esa cerca como prometí, dijo. Ya caminando hacia el cobertizo como si nada hubiera pasado, me quedé en el porche, brazos cruzados, corazón firme. Ya no vives aquí, dije. Se detuvo a mitad de paso. Vamos. Mamá. No seas así. No me llames mamá. Dije. No cuando te quedaste parado viendo cómo tu hermana destrozaba todo lo que construí. Se movió, intentando parecer inocente. No sabía toda la historia. Sabías suficiente, dije. Sabías que aún estaba trabajando sola en el jardín. Sabías que el dinero no se usaba para reparaciones. Sabías que planeaban algo y no dijiste nada. No quería meterme en medio, murmuró. Eras el medio, respondí. Solo elegiste el lado que decía menos y tomaba más. Bajó la mirada. Entonces, ¿qué es? Solo nos estás cortando. No grité, no lloré. Estoy corrigiendo un error, dije. Se fue sin arreglar la cerca. Esa tarde, Beatriz regresó, sin disculpas. Solo zapatos puntiagudos y un tono más cortante. Estás quemando puentes que no podrás reconstruir, advirtió, parada en la cocina como si aún fuera suya. Somos tus hijos. No puedes simplemente borrarnos. No los estoy borrando, dije. Me estoy liberando. Puso los ojos en blanco. Esto es patético. Estás intentando hacerte la víctima en una casa que ni siquiera tendrías sin nosotros ayudando durante años. Alcé una ceja. Ayudar se ve diferente a sentirse con derecho. No ayudaron. Ocuparon. Beatriz resopló. Tomó sus llaves de la mesa y salió furiosa como si azotar una puerta aún me haría correr tras ella. No lo hice. Para la noche. Marisol finalmente llamó. Su voz era pequeña, otra vez. Demasiado pequeña. Mamá. No dije nada. Lo intentó de nuevo. Por favor. Solo no queríamos que llegara tan lejos. Llegó tan lejos porque no era una persona para ti, dije. Era un título. Mamá significaba acceso, no respeto. Su respiración se cortó. No quieres decir eso. Sí lo digo. Dije suavemente. Porque si realmente me hubieras visto, si me hubieras amado más allá de lo que podía dar, nunca habrías hecho esto. Estuvo callada un largo momento. Luego, pensé que siempre estarías ahí. Pensé que eso es lo que hacen las madres.
no cuando la palabra se convierte en una correa. No discutió. Esa fue la parte que me rompió un poco. No la traición, sino lo rápido que lo aceptó una vez que no tuvo más influencia. Cuídate, dije, y colgué. Me quedé en el fregadero, mirando las filas de verde que había regado a través del duelo, la soledad. Años de ser necesitada, pero nunca realmente vista. La palabra madre había sido mi insignia, mi carga, mi vínculo, pero hoy no significaba nada, no porque dejara de amarlos, sino porque ellos dejaron de actuar como si importara, y ahora era libre de decidir quién era sin esa palabra jalándome hacia abajo. Caminé al armario. Saqué un frasco nuevo de conservas y escribí la fecha de hoy en la tapa. Algunas cosas aún las pasaría, solo no a los que intentaron borrarme. Las rosas habían florecido sin que nadie lo notara, llenas de aroma, cargadas de memoria. Me quedé junto al rosal viejo cerca de la cerca oeste, el que planté la primavera después de que Marisol cumpliera 9 años. Había suplicado por rosas blancas. Dijo que parecían nieve y quería que crecieran lo suficientemente altas para cubrir el alambre. Solía salir aquí con sus tijeritas y guantes de jardín demasiado grandes para sus dedos. Le enseñé con suavidad cómo cortar justo encima del nudo, cómo buscar enfermedades, cómo sangrar un poco por algo que quieres mantener hermoso. No le temas a las espinas, le había dicho. No están ahí para lastimarte, están ahí para recordarte que no todo lo bueno es suave. En ese entonces, asintió como si entendiera. Ahora, no estaba segura de que alguna vez lo hubiera hecho. Alcancé la flor más vieja, la que se extendía amplia bajo el sol de la mañana. Sus pétalos eran casi perfectos, suaves, elegantes, intactos, pero debajo defensa afilada. La corté, la sostuve en mi palma. Esto no era un símbolo de luto, no hoy. Era una lección, una que había olvidado guardar para mí misma. Caminé de regreso a la casa. Puse la rosa en la mesa y me senté frente a ella. Dejé que sus espinas proyectaran sombras sobre la madera. Marisol una vez me llamó dramática por mantener el rosal después de que rasgó su vestido. Dijo que debería reemplazarlo con lavanda o algo más seguro. Pero lo mantuve, porque algunas cosas no están destinadas a ser seguras. Algunas cosas están destinadas a defender su lugar. La rosa no se disculpaba por protegerse, y yo tampoco lo haría. Más tarde ese día, reuní un manojo de romero, salvia y toronjil para la despensa, hierbas que volvían más fuertes cuanto más las podabas. Eso era algo más que estaba aprendiendo de nuevo, cómo crecer sin ser siempre gentil. Puse la rosa en un frasco en el alféizar de la ventana de la cocina, sin agua, solo presencia. No duraría mucho, pero ese no era el punto. Había sido elegida, reclamada, cortada con intención, y me recordaba quién era una vez, quién siempre había sido debajo del delantal. Las comidas, las transferencias bancarias, los agradecimientos vacíos, no frágil, no pasiva, una mujer con espinas. El teléfono sonó otra vez esa noche. No contesté. Dejé que la rosa hablara por mí. Regresaron al final de la semana, los tres. Joaquín estacionó la camioneta como si aún tuviera derecho a hacerlo bajo mi arce. Beatriz tenía esa misma sonrisa fina que usaba en las reuniones de padres tensa, pulida, vacía. Marisol fue la última en bajar, sus hombros encorvados como alguien que espera un regaño en lugar de perdón. Me quedé en el porche con los brazos a los lados. No dije nada, no necesitaba hacerlo. Caminaron lentamente, como acercándose a una tumba. Marisol habló primero. Mamá, por favor, ¿podemos hablar? ¿Están aquí? Dije. Hablen. Tragó saliva. Cometimos errores. Yo cometí errores. Joaquín añadió. Solo queremos arreglarlo. Beatriz no habló. Miró alrededor del patio como si ya estuviera catalogando qué había cambiado. Asentí lentamente. Tienen razón, cometieron errores.
y les di tiempo para que aclararan, explicaran, mostraran incluso un destello de remordimiento, y en cambio, lo convirtieron en una batalla por el control. Teníamos miedo, dijo Marisol. Has estado tan distante, tan enojada. No estoy enojada, dije. Estoy clara. Hay una diferencia. Joaquín dio un paso adelante. Solo déjanos entrar. Lo resolveremos. No, dije. Calma. Final. No van a entrar. Se congelaron. Esta casa ya no es un lugar donde pueden ir y venir a su antojo. No es un almacén para sus planes. No es una billetera de respaldo. No es un testigo silencioso de su falta de respeto. Beatriz finalmente habló. Estás siendo cruel. ¿No? Dije, mirándolos a cada uno a los ojos. Cruel habría sido dejarlos seguir tomando, dejarlos drenarme, fingiendo que era amor. Eres nuestra madre. Susurró Marisol. Bajé del porche. Sí, lo fui. Los cuidé en sus fiebres. Trabajé horas extras para que pudieran ir a campamentos de verano. Me desvelé preocupada por cómo pagaría la hipoteca. Les di todo lo que tenía. Y cuando no quedó nada, di más. La cara de Marisol se arrugó. Lo sé. No, no lo sabes, dije, ahora más suave, porque si lo supieras, nunca habrías intentado vender mi hogar mientras aún vivía en él. Silencio. Este lugar, esta tierra, esta casa ha sido mío desde antes de que fueran lo suficientemente grandes para sostener una pala. Y ahora, irá a mujeres que saben lo que significa sobrevivir con gracia. Albergará a personas que no tienen a nadie. Eso es en lo que se convertirá este hogar. No un trofeo para hijos desagradecidos. Joaquín miró sus zapatos. Beatriz se dio la vuelta. Marisol extendió la mano. Y por un momento, fue solo la niña que solía jalar mi manga cuando tenía una pesadilla. Su voz se quebró. Por favor, mamá, no cierres la puerta. Di un paso atrás. Ustedes la cerraron cuando eligieron poder sobre protección, cuando eligieron silencio sobre honestidad, cuando decidieron que era un obstáculo en lugar de una madre. Su mano cayó a su lado. Esta casa, dije, ya no los conoce. Subí los escalones y abrí la puerta no para ellos, sino para mí, antes de cerrarla. Miré atrás. Vayan a casa, dije, donde sea que esté eso ahora. Y luego cerré la puerta. No con enojo, no con rencor, sino con paz, porque la paz, he aprendido, a veces suena como el clic de un candado detrás de ti. El aroma del pan de romero llenó la casa antes del amanecer. No había horneado así en años, no por placer, no por alegría. Siempre había sido obligación, tradición, algo esperado. Pero ahora, mientras deslizaba la segunda bandeja al horno, sentí algo más, una emoción tranquila, una sensación de comienzo. Celia llegó justo antes de las 8, con los brazos llenos de frascos de vidrio y etiquetas que imprimimos en la biblioteca. Ya me llevas ventaja. Rió. Poniendo todo en la mesa de la cocina, no pude dormir, dije. Pensé en empezar con los roles de miel. Habíamos estado planeando este pequeño negocio durante semanas. La mesa de Nora, sugirió Celia. Simple, claro, mío. Comenzaríamos pequeño panes, conservas, hierbas frescas, nada sofisticado, pero todo hecho a mano. En esta cocina, en mi tiempo, empacamos el pan en cajas forradas de papel pergamino. Sellamos frascos de mermelada de zarzamora. Atamos ramitas de tomillo con cordel. Cada etiqueta tenía mi nombre, no escondido en letra pequeña. No la marca o legado de alguien más, el mío. Pasé mis dedos por la primera pila de productos terminados. ¿Crees que alguien realmente los comprará? Celia me miró y sonrió. Los comprarán porque son buenos, y volverán porque tiene tu nombre. No se trataba realmente de dinero. Se trataba de importar otra vez, de crear algo que no fuera borrado o reescrito por alguien más. Cargamos la primera caja en su coche para el mercado de agricultores en el centro. Ella manejaría el puesto hoy. Yo me quedaría aquí, comenzando con el próximo lote, mientras salía del camino de entrada.
Me quedé en el porche y miré la tierra que casi pierdo. Los jitomates estaban madurando, las hierbas estaban altas, y por primera vez en años, tenía una razón para medir harina que no estaba ligada al hambre de alguien más. Esto era mío. La cocina, los frascos, el nombre. Me até el delantal. Cambié el letrero en la ventana de cerrado a abierto y volví adentro. El siguiente lote estaba subiendo. Llegó un martes, tal vez de unos 25 años, con una tabla en una mano y una tarta de limón en la otra. Espero que esté bien, dijo, sonriendo. Vi tu puesto en el mercado la semana pasada. Y luego tu nombre empezó a aparecer en este grupo comunitario que sigo. Todos están hablando de tu pan. Le indiqué que se sentara en la mesa del patio. Puso la tarta entre nosotras. No sabía qué decir. Los cumplidos nunca vinieron sin condiciones en la mayor parte de mi vida. Soy Paloma, dijo, apartando el cabello de su cara. Trabajo en marketing para una pequeña empresa de eventos, pero también hago trabajos freelance. Y, bueno, esperaba que me dejaras ayudarte a crecer tu negocio. Alcé una ceja. No tengo mucho dinero para andar gastando, y nunca he confiado en la gente que usa palabras como crecimiento y marca. Rió. Pero sus ojos permanecieron sinceros. Eso es justo, pero no estoy aquí para venderte nada. Solo quería darte las gracias. La miré. Leí sobre ti en el boletín comunitario. Continuó. Una mujer comenzando de nuevo en sus 60, reclamando su hogar, su nombre, su voz. Me dio valor. ¿Para qué?, pregunté en voz baja. Para dejar a alguien que seguía empequeñeciéndome. Su voz se quebró por un momento. Tu historia me recordó que no necesitaba permiso para empezar de nuevo. Me recosté en la silla. No me había dado cuenta de que alguien estaba prestando atención. Había estado intentando construir algo tranquilo. Algo mío, no un movimiento. Te sorprenderías, dijo Paloma. Como si leyera mis pensamientos. ¿Cuántas mujeres están observando? Silenciosamente, esperando a alguien como tú para mostrarles cómo. Miré la tarta. Era de limón con una costra de romero, mi receta, pero mejor presentada. Tú hiciste esto. Seguí tu receta. No es perfecta, pero me gustaría aprender más. Serví té para ambas. Está bien, dije lentamente. Veamos qué puedes hacer. Porque tal vez, solo tal vez, mi sanación no era solo mía para guardar. Tal vez era algo que podía pasar. La escuché antes de verla. El golpe fue suave, casi inseguro. Me sequé las manos en el delantal y abrí la puerta lentamente. Medio esperando a un vecino o tal vez un cliente confundido sobre los horarios de recogida. Pero era ella. Marisol estaba en el porche. Los hombros encorvados hacia adentro, los ojos hinchados y bordeados de algo más viejo que el agotamiento. Había perdido peso. O tal vez era el orgullo lo que había soltado. No hablé, solo me hice a un lado. No asumió que significaba más de lo que era. Me siguió a la cocina y se sentó en el banco como una niña insegura de su bienvenida. La habitación se llenó con el suave tintineo de los frascos de vidrio y el vapor subiendo de la estufa. Después de unos minutos, habló. No sé qué decir que no suene vacío. Serví sopa en 2 tazones, entonces no digas nada. Comimos en silencio. Notó los nuevos estantes, el menú en la pizarra, la canasta de facturas cerca del refrigerador. Sus ojos se detuvieron en la tarta de romero. Ahora un básico en la lista de pedidos. Tú hiciste todo esto, dijo. Sí. Pareces diferente. Lo soy. No hablamos del pasado, no directamente. Pero miró la vieja foto familiar aún colgada cerca de la despensa, y sus ojos se detuvieron en su yo más joven. No sabía cuánto te usé. Susurró. Removí la olla otra vez. No quería saberlo. Asintió. Es verdad. Más tarde, se puso a mi lado en la encimera. Le di un cuchillo para pelar. Corta las peras, dije. Rebanadas finas. No pidió permiso. Solo trabajó. Nos movimos lado a lado durante la siguiente hora. Sin disculpas, sin explicaciones. Solo fruta, frascos.
y el lento ritmo de algo roto que no se estaba arreglando del todo, pero siendo presenciado. Cuando terminamos el lote, me limpié las manos y la miré. Me alegra que vinieras, dije. Sus ojos se llenaron. No espero nada, solo quería ayudar, aunque sea solo por un día. Asentí. Puedes ayudar, pero no puedes quedarte. No discutió. Empacó sus cosas en silencio. Luego se giró en la puerta. ¿Crees que aún hay una versión de mí que puedas amar? La acompañé a los escalones. Nunca dejé de amarte, dije. Solo dejé de dejar que ese amor me costara todo. Se quedó ahí un momento, respirando el aroma de manzanas tibias y tomillo desde la cocina detrás de mí. Luego asintió. No pidió más. Y no ofrecí, porque a veces el perdón no es una puerta reabierta, es una ventana dejada entreabierta lo justo para probar que aún hay aire entre ustedes. La vi caminar por el sendero de grava, más pequeña de lo que recordaba, y regresé a la cocina. La mermelada necesitaba sellarse. Marisol regresó la siguiente semana. No tocó esta vez, solo esperó junto a la reja hasta que le hice una seña para que entrara. Vestía jeans viejos, sin maquillaje, y traía una bolsa de peras que dijo que compró en la cooperativa. Pensé que tal vez irían bien con el jengibre. Ofreció. Asentí. Ponlas junto al fregadero. Trabajamos en silencio otra vez. El ritmo de pelar, rebanar, revolver, sin hablar del pasado, sin preguntas sobre el futuro. Solo el ahora cuidadoso, deliberado. Se quedó 3 horas, luego 4. Luego el sol comenzó a bajar. Mientras enjuagaba los tazones de mezclar, dijo, sin girarse, me gustaría volver mañana. Si está bien. Me sequé las manos. Eso depende. Se giró para mirarme. Si quieres volver a llamarme mamá, dije. No será porque pasó el tiempo o porque trabajamos juntas en la cocina. No será porque dices lo correcto cuando estás cansada. Será porque hayas ganado de vuelta lo que dejaste morir. Asintió lentamente, sin promesas, añadí, sin atajos. Esto lo reconstruyes con tus acciones, no con tu culpa. Entiendo. No lo haces aún, dije, pero tal vez lo harás. Le dije que podía ayudar a preparar los pedidos de pastelería de la mañana siguiente. Ni más, ni menos. No pidió quedarse a cenar. No se quedó buscando aprobación. Solo tomó sus cosas y dijo, nos vemos a las 7. Antes de irse por el sendero otra vez, la casa se quedó quieta después de que se fue. Me quedé un momento junto a la ventana, viendo su figura desvanecerse en el crepúsculo. No sentí alegría. No todavía. Pero tampoco sentí tristeza. Había algo más moviéndose ahora, algo más firme, límites envueltos en cuidado, verdad cosida con misericordia. No el tipo de amor que sangra sin cuestionar, el tipo que insiste en respeto primero, y mañana vería si cumplía su palabra, no porque la necesitara, sino porque necesitaba ser yo. Apagué la luz del porche, dejé la masa para que subiera, y escribí una sola nota en la pizarra del refrigerador. El respeto es la única receta que seguimos aquí. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas de la cocina, proyectando rayas cálidas y largas sobre las tablas del piso. Podía escuchar el zumbido silencioso de la batidora mientras Marisol medía harina detrás de mí. Ya no pedía elogios, solo trabajaba. Y había comenzado a sonreír, no del tipo que pide perdón, sino del tipo que simplemente aparece, suave y presente, sin exigir. Los pedidos llegaban más rápido de lo esperado. Paloma había creado un sitio web sencillo, y alguien del periódico local había escrito un artículo titulado Horneando desde cero. El hogar de una mujer se convierte en un lugar de sanación. No me gustaba mucho el titular, pero me gustaba la foto. Solo eran mis manos, atando cordel alrededor de un frasco de mermelada. Celia dijo que lloró cuando lo leyó. Yo no. Solo volví al trabajo. Salí antes del mediodía, dejando a Marisol terminar el lote de la mañana. La brisa era ligera. El arbusto de romero había duplicado su tamaño. Incluso el terco árbol de higos que casi arrancamos hace años finalmente estaba dando frutos.
Caminé hacia el rosal junto a la cerca, aún de pie, aún floreciendo. Alcancé una de las rosas blancas y la corté limpia. Esta vez. No había dolor en mi pecho, no había lección que enseñar, no había memoria que lamentar. Solo la tranquila satisfacción de honrar algo que una vez amé y aún lo hacía, de una manera nueva. Sostuve la rosa en mi mano y respiré su aroma. Luego la puse en un frasco de vidrio junto a la ventana de la cocina. No para ser admirada, no para impresionar, solo porque pertenecía aquí. Marisol levantó la vista desde la encimera. ¿Otra sentí? Está floreciendo bien este año. Sonrió. No demasiado, solo lo suficiente. El temporizador sonó. La siguiente ronda de pan estaba lista. Me lavé las manos. Me até el delantal otra vez y volví a la estufa. No porque alguien lo esperara, sino porque lo elegí. La cocina, el jardín, la mujer en el corazón de todo. Recordábamos lo que costaba quedarse y lo que significaba finalmente estar en casa.